agradecemos la presencia entre nosotros del economista Pedro Silverio, doctor en economía, fue vicerrector, pero también fue gerente general del Banco Central. Es decir, no podemos decir todo lo que Pedro es. Ahora un articulista consumado todos los viernes nos hace una entrega sumamente muy importante. Con él queremos conversar sobre la situación económica. Sobre todo nos interesa comenzar que tú compartas con nosotros a tu juicio, cómo está la marcha de la economía y dónde hay que poner un poco la atención. Decimos esto porque Odebrecht, corrupción, ha opacado muchos temas y las luchas importantes, políticas también, sí, de que los partidos. estamos focalizados en esto, pero sin embargo sigue la marcha. Entonces, en estos momentos, dando una radiografía de la situación de la economía dominicana. Muy abarcadora la pregunta y difícil a la vez, pero yo pienso que la economía dominicana uno pudiera mirarla un tanto lo que es la economía en el corto plazo y lo que sería la economía en el mediano y largo plazo. Es decir, en el corto plazo tú tienes una economía que está creciendo, incluso por encima del crecimiento de la región latinoamericana, lo cual es una buena noticia porque, bueno, no es realmente una noticia porque ya esto ha ocurrido durante muchos años. De manera que en el muy corto plazo, no creo que uno pueda decir que haya amenazas muy serias al desempeño de la economía. El tema yo creo que surge más cuando uno comienza a ver las tendencias que se van dando en la economía hacia el mediano y el largo plazo. Y en ese sentido, pues ahí ya entramos en un terreno que uno tiene que mirar cuáles son esas amenazas o cuáles son esos riesgos que se están derivando del escenario internacional, de lo que se está haciendo nacionalmente, y mirar entonces cuáles son esos riesgos. Desde el punto de vista local, nosotros vemos que hay persiste, los problemas no han cambiado realmente. La economía dominicana persiste con sus problemas, la carencia de reformas apropiadas para mejorar el desempeño económico ha sido realmente un factor limitante. El tema de que el país ni siquiera ha podido hacer una reforma en el sector eléctrico, ni la ha podido hacer tampoco en el sector fiscal, son temas de muchísima importancia de cara al mediano y largo plazo. Entonces, además de eso, tenemos los procesos propios de financiamiento del gobierno a través del endeudamiento externo y endeudamiento interno, que a su vez está asociado con otros riesgos, que son los riesgos de un deterioro del entorno internacional, especialmente con los aumentos de tasa de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya lo ha aumentado 2 veces este año y parece que lo va a hacer 2 veces más en lo que queda de año. Y esto va a poner una presión mayor para el acceso a los mercados financieros de un país que necesita recursos para financiarse. De manera que en ese sentido. Pero también tenemos el otro sentido que tenemos que ver con el desempeño de la economía, y es también cómo los procesos de corrupción van también deteriorando el marco institucional de la economía, que es fundamental, y va distorsionando también la toma de decisiones en materia de reformas y en materia de políticas públicas. Esa última parte para mucha gente no es tan como que no ve el vínculo, como hay gente que tampoco ve el vínculo entre la delincuencia arriba y el aumento de la delincuencia abajo. Sí. ¿Cuáles son las correas de transmisión? Hay una expresión que yo cité recientemente en un artículo del presidente del Banco Mundial, que dice que la corrupción es simplemente un robo a los pobres. Es decir, la corrupción es el hecho de que un pobre no pueda acceder a un servicio de calidad
o un servicio suficientemente apropiado por el hecho de la corrupción. Es un robo, que la corrupción se transfiere hacia una transferencia de recursos que va de los más pobres a quienes se benefician del proceso de corrupción. Es decir, la corrupción está en el centro de las políticas de bienestar social. En la medida que grupos se benefician de la corrupción, sustraen los recursos del Estado, lo que están haciendo es sustrayendo recursos que potencialmente pudieron haber ido a resolver los problemas sociales que tiene el país, a resolver los problemas sociales que se necesitan para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Entonces, la corrupción tiene una vinculación completamente directa con la situación de los sectores más pobres de la sociedad. Pero tiene también una vinculación directa con los sectores económicos, porque puede hacer que grupos determinados se beneficien en detrimento de otros grupos económicos. Es decir, que no solamente es que la corrupción afecta a los más pobres, es que también afecta la redistribución de riqueza entre grupos económicos que luchan o que están compitiendo en el mercado. Y emergen grupos nuevos actores económicos con ventajas por el uso. Con ventajas, claro, y grupos que se convierten en fundamentales en el país, como ha ocurrido en nuestro caso. A mí me pareció excelente esa cita que pusiste en el artículo del viernes pasado, ¿fue? Sí, viernes, sí. Porque ahí como que se refleja claramente cuál es la economía política de la corrupción. Claro. Pero me interesa también que profundice en algo que en el artículo relacionado con la corrupción tú tocas, y es el hecho de cómo la corrupción va conformando una estructura en que es difícil desmontar. Claro, esa es otra de las consecuencias importantes de la corrupción. Es decir, en la medida que se van consolidando grupos políticos económicos, en esa misma medida se está consolidando en el poder político y están utilizando esos recursos para mantener esa principalía política. Entonces hay una retroalimentación entre la parte económica y la parte política y la creación de un poder político que hace más difícil luego desmontar, porque entra dentro de la ecuación de gobernabilidad, entra el hecho de que no se pueden tomar medidas porque afectan o reformas porque afectan la gobernabilidad. Pero esa gobernabilidad es que sencillamente que tenemos que mantener a grupos particulares o a determinados grupos alimentándolos con los recursos del Estado, alimentándolos con la corrupción. Entonces, se forma un entramado sistémico, un entramado sistémico que una vez que se instala es sumamente difícil de desmontar. Y muchas veces, para poder desmontar ese entramado sistémico, se necesita una crisis, se requiere una crisis para poder cambiar esas reglas de juego, porque se crean de una manera tal que los intereses que se consolidan a través del proceso de la corrupción son prácticamente impenetrables. Y siguen manipulando y dominándolo todo para evitar todos los estamentos, que cambiar las reglas. Todos los estamentos, porque comienza a dominar todos los estamentos del poder ejecutivo, legislativo, desde el poder judicial. Todos los estamentos. El control de los organismos y de las instituciones. Se va tomando y entonces ya la ecuación de gobernabilidad depende de la corrupción. Quizás por eso, vemos la dificultad que la justicia llegue hasta ciertos sectores. Claro. O que se apruebe una ley de partidos políticos que suponga transparencia en el financiamiento. Todos esos esfuerzos van a estar bombardeados de alguna manera u otra. Van a estar condicionados a esos intereses que ya se han ido creando a través de los procesos de corrupción. Y precisamente eso hace mucho más difícil el problema, porque los grupos asumen posiciones muy radicales en torno a eso, porque son cuestiones de vida o muerte. Son cuestiones que en su interacción estratégica los lleva a pensar que una decisión de esta naturaleza lo va a impedir o lo va a sacar del poder, o una decisión de esta naturaleza le va a permitir llegar al poder. Es decir, que ese entramado que se forma es algo férreo, difícil Bueno, la pregunta que te formulaba ahorita era si no ves también un vínculo entre la corrupción y la impunidad de los estamentos de poder y la delincuencia abajo, si tú ves a un hilo conductor que tiene alguna correlación. Claro, y yo creo que la mayoría de los estudios que han hecho estos análisis establecen una clara
vinculación entre la corrupción arriba y lo como tú dices abajo, la violencia, La delincuencia. la delincuencia. La búsqueda de así como arriba se busca de una manera, abajo se busca de otra, pero igual se violenta. Porque ¿quién lidera la sociedad? Bueno, el liderazgo político, el poder político son, vamos a decir, los líderes de esa sociedad. En la medida que se está fomentando una cultura de corrupción, esa cultura se va permeando hacia todos los estamentos sociales. Y si bien arriba pues lo podemos llamar una corrupción de cuello blanco, abajo lo que genera también es violencia, porque abajo lo que va a tratar de redistribuir esos recursos a través de la violencia. No tienen otra manera. Otro mecanismo. No hay otro para alcanzar los recursos. Exactamente, no tienen otro mecanismo. El despojo violento. El despojo violento. Arriba el despojo es suave. Sí, en aire acondicionado. Sí. Y abajo es en las calles que se hace con violencia. Entonces, si tú creas esa cultura y vas fomentando esa cultura, tú no puedes esperar que la sociedad se comporte en todos los otros niveles de manera diferente, porque crea un sentido de incumplimiento de las normas, un irrespeto a las leyes, que tú lo puedes mirar en todas las manifestaciones del comportamiento social, desde el tránsito hasta cualquier interacción Bueno, el año pasado Oxfam hizo un estudio aquí que presentó y cuantificó la corrupción para el año pasado en unos 90 mil millones de pesos y para este año 96 mil. Sí. Es la corrupción, la malversación y el clientelismo, es decir, juntando todos esos capítulos que de alguna manera tienen vínculo también. Porque, tú llegaste a analizar ese estudio, realmente a uno a veces le parece como que es mucho, 90 mil millones de pesos, pero cuando uno lo ve en el estudio como que tiene alguna base y uno dice, pero es tanto el dinero que podíamos estar aprovechando mejor cada año. Bueno, yo había hecho yo diría una especie de reflexión con ese tema. Lo había hecho ya hace unos meses, quizás un año, donde trataba de mirar el tema de la proporción de la corrupción en el uso de los recursos públicos. Y aquí en el país no tenemos fuera de Oxfam, que ha hecho este análisis, no tenemos un estudio que podamos decir refleje o está hecho con la rigurosidad que pudiéramos darle todo el crédito. Pero tomé como referencia para hacer la reflexión el hecho de que los países desarrollados, en los países industrializados, en el grupo de los 20 países más industrializados, más desarrollados, la OCDE hizo un estudio sobre el tema de la corrupción y la dilapidación de los recursos públicos y llegó a la conclusión a través de ese análisis que la corrupción en esos países y la dilapidación de los recursos públicos o la ineficiencia en el uso de los recursos públicos estaba entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto. Si uno educadamente puede asumir una cifra similar para la República Dominicana, que yo en particular creo que debe ser superior. Porque, bueno, todos los organismos internacionales nos ponen en los más altos niveles de corrupción del mundo. Precisamente. Por ejemplo, el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial nos mantiene entre los 10 países más corruptos del mundo. Exactamente. Entonces, pero en base a ese... Pero fíjate... En base a eso habría que partir por lo menos del 3%. Exactamente. Entonces, tendría que partir del 3%. Del PIB. Porque ¿Y cuánto es el 3% del PIB? Tú estás en la parte más... En el segmento de corrupción más alto. Tú no estás en el promedio. No. Tú estás muy por está ahí. El promedio es de 2,5 a 3. El promedio. El promedio. Pero vamos a coger el 3. ¿Cuánto implicaría eso? Si es el 3, estamos hablando de más de 100 mil millones de... O sea que rebasa el estudio de Oxfam. Sí, rebasa. Bueno, es que Oxfam lo calculó conservadoramente sobre el 1.8. Recuerda que estamos haciendo estamos sumando corrupción y dilapidación. Y malversación. Uso ineficiente de los recursos públicos, que además es difícil de separar porque
la corrupción genera también un mal uso de los recursos públicos. Claro. O sea que por eso es que se unen, porque en realidad es prácticamente imposible separar una cosa de la otra. Aunque en algunos casos tú puedes tener un ineficiente uso de los recursos públicos sin corrupción. Ya cuando tú creas una estructura institucional ineficiente, resultado de la corrupción, entonces tú puedes tener, puedes tener sectores o instituciones que gasten ineficientemente por ese marco institucional en el que se desenvuelven. Hay una discusión, bueno, una petición de varias organizaciones de la sociedad civil, Sí. de que si hay sujetos obligados para el lavado, en la ley de lavado de activos, ¿por qué no incluir a los partidos políticos? ¿Cuál es tu opinión en eso? Bueno, es que es muy difícil que yo pueda opinar esa parte, porque yo lo vería como un observador muy distante y no muy con los suficientes atributos para analizar el tema, porque hay un tema ahí que envuelve el aspecto legal, la interpretación legal. Yo recientemente precisamente estuve asistiendo a un evento que analizaba el tema de si los partidos políticos debieran ser considerados sujetos obligados de la ley de lavado, donde habían líderes importantes, líderes políticos importantes de los distintos partidos. Y abogados también. Y la verdad es que cuando uno escuchaba lo que decían los líderes políticos, uno decía, bueno, sí, tiene cierta razón. De que no estén incluidos. De que no estén incluidos, pero cuando escuchaba también a algunos abogados diciendo que sí debían estar incluidos, uno decía, bueno, también hay razón para incluirlo. De manera que yo realmente no tengo una opinión definida con este tema. Pero contribuiría la inclusión a la transparencia, obligaría a los partidos a ser más transparentes, porque eso es lo que habría que ver, el efecto que tiene, que puede tener. Desde el punto de vista institucional, mira, uno de los puntos, se puede discutir, mira, pero ¿cuál es el efecto? Uno de los puntos que planteó uno de los panelistas era que no podían ser sujetos obligados los partidos políticos porque los partidos políticos no tienen clientes. Que no tienen clientes. No tienen clientes. Oye, eso que hay es lo que, es decir, lo que llamamos clientes. Pero, o sea, tienen militantes, tienen simpatizantes, pero no tienen clientes. Y conozca a su cliente, o sea, el sujeto obligado es basado en que las transacciones deben conocer a su cliente y deben hacer todo un experticio alrededor de ese cliente. Y no puede considerarse que la ciudadanía es más que un cliente. Bueno, pero ahí vienen, por eso digo, los tecnicismos legales y también tienen los tecnicismos políticos. Yo no estoy como en capacidad para decir... Pero vuelvo el razonamiento de tu artículo, en que la corrupción hace un sistema donde es difícil llegar. Tenemos necesidad de transparencia en los fondos que reciben los partidos del sector privado. Sí, claro. Y vemos la dificultad que tiene de que ellos aprueben una ley. ¿No sería interesante por lo menos ver la posibilidad de que habiendo ya una ley, que sean incluidos como sujetos obligados de esa ley? Bueno, yo no sé si el propósito de la transparencia solamente se podría lograr a través de la declaración de que ellos sean sujetos obligados de la ley de lavado. Yo creo que la transparencia también se puede lograr a través de una legislación más estricta con el uso de los fondos de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos realizan los gastos de campaña y hacen un informe que es ridículo a la Junta Central Electoral. Entonces, esos informes no pueden ser tomados como base para determinar la transparencia de las operaciones que están haciendo. No hay manera. Yo sí creo que debe haber una legislación mucho más estricta, mucho más fuerte y mucho más rigurosa cómo la Junta debe distribuir esos recursos a los partidos políticos y cuáles son los requisitos que deben hacer. Y la Junta recientemente dijo que no iba a entregar los fondos a algunos partidos. Algunos partidos políticos que no han presentado... Ni siquiera esos informes superficiales han presentado. Exactamente, ni siquiera ese informe superficial. Entonces yo pienso que los partidos, a través del financiamiento del Estado, que es algo también ridículo, la cantidad de recursos que se
se le entregan a los partidos políticos a través de financiamiento, muchas veces al margen de los propios contribuyentes, porque en Estados Unidos existe la ley de financiamiento a los partidos políticos, pero cuando tú haces las declaraciones de impuestos, hay una pregunta que te dice si de estos recursos está dispuesto que se entregue una parte a los partidos políticos. Si dices que no, de tus recursos no pueden entregarle a los partidos políticos nada. Entonces, nosotros sí debiéramos tener unos mecanismos más estrictos, pero aquí somos especialistas en tener los mecanismos y tampoco aplicarlos. Bueno, en el caso de esos mecanismos tenemos 20 años, más de 20 años discutiéndolo. Rafael y yo fuimos consultores de la Fundación Siglo XXI, que en los años 93, 94 hizo un consenso con los partidos y dirigentes sociales para eso, para establecer controles. Decíamos hoy de las campañas, en la UAS, por ejemplo, hubo una campaña electoral de más de un año. Entonces uno dice, pero ¿por qué tienen que ser así? No hay posibilidad de que la UAS adopte un reglamento que establezca que nadie puede poner un afiche, ni promover, ni pagar una publicidad, ni mantener. Pero no tendría sentido, Juan. Antes de un mes, antes de que falte un mes un mes no es suficiente. Con 3.000 electores. Tú tendrías que tener una institución que funcione, con una gobernanza que funcione. Por eso, porque un mes no es suficiente. Pero claro para que sí. 3.000 personas decidan a quién escoger de rector. Y sobran. Y sobran, porque muchas campañas, en muchos Sí. países las campañas electorales son de 60 y 45 días. Exactamente. Nacionales. En un ámbito como una academia debería ser 30 días. En una academia. ¿Qué incidencia tiene eso? Que la gente gasta mucho dinero, que hay que mover muchos compañeros. Y hay que buscar los dineros donde estén. Que se adscriben, y a esa gente después hay que reivindicarle o pagarle. Con posiciones. Con un puesto, con una posición, posición, con algún favor, con un contrato, de alguna manera hay que pagarle. Ese es el entramado de la corrupción. Ese es el entramado de Y la ese corrupción. es el entramado. Que es muy difícil de cambiar. Y el que quiera ser, en este caso, por ejemplo, ser rector de la UAS, va a tener que buscar unos recursos. ¿Y qué va a tener que hacer? Va a tener que tener un respaldo de partidos políticos. Los partidos políticos se van a bandear, como dicen, en uno de los sectores, en los candidatos. Y cuando tú analizas, vas a encontrar que los candidatos todos tienen un apoyo político detrás. Entonces ya tú politizaste, los procesos académicos quedaron completamente politizados. Y no esperes después que el nuevo rector vaya a hacer algo diferente que lo que haya hecho el rector que está sustituyendo. Cuando tú miras esas campañas internas de la universidad, tú te das cuenta de las críticas y de lo absurdo que es la gestión de la universidad. Pero cuando llegan a rectores, cambia completamente la visión, porque ellos surgen en un entramado que es... E incluso gente que puede llegar con buenas intenciones, pero Totalmente. queda preso de ese mismo entramado que ha montado para llegar. ¿Qué es lo que pasa con los gobernantes? Se transforman en el poder. Nada diferente, nada diferente. Pedro, ¿estamos al inicio o ya entramos en una guerra comercial? Está Trump contra todos. Bueno. La Unión Europea tiene pendiente esta semana definitivamente dar una respuesta. China está analizando cómo responde. Yo creo que hay un aspecto de la estrategia Trump que a veces es subestimado. Richard Nixon, yo creo que por su consejero, el canciller Kissinger, Henry Kissinger. Sí, tenía una máxima que decía: agárralos por el cuello y te obedecerán con el corazón. Que me da la impresión que Donald Trump lo está aplicando. Trump, por lo que yo he visto en este casi un año de gobierno de él. Un año y medio ya, en enero del año pasado. Ya, sí, es cierto. Un año y 5 meses. Sí, cierto. Trump siempre asume una posición de fuerza antes de negociar. Primero te doy un bofetón y después hablamos. La relación con Corea fue una cosa a punto de botón rojo. Sí. Y ya cuando el botón rojo se iba a apretar, ahí aparece la negociación. Ahora hace la misma amenaza, porque algunas de estas cosas no han entrado en efecto, de todas estas tarifas con relación de China y con la Unión Europea. Entonces fíjate lo que está pasando hoy.
Los principales fabricantes de autos alemanes, es decir, la BMW, la Volkswagen, La Daimler-Benz. exactamente. Ese grupo hoy está proponiéndole a Trump, un enviado de ellos va a ir a Estados Unidos, para proponerle la eliminación de las tarifas de Europa a los vehículos de Estados Unidos y de que Estados Unidos elimine las tarifas a los vehículos de Europa. Y dice, bueno, es que es algo que Trump incluso dijo, vamos a quitar todas las tarifas en un momento determinado, que esas son su forma extrema de llevar a la gente a la negociación. Esa posición de Europa es que Estados Unidos remueva un 2.5% a la tarifa de autos importados de Europa, pero Europa está eliminando un 10% que aplica a la tarifa de los vehículos norteamericanos. O sea que es atractiva para Donald Trump, una propuesta de esa manera. Entonces yo veo que él lleva la negociación a un punto extremo, con una posición de fuerza, y luego vienen los procesos de negociación. Y él gana, probablemente gane con eso, porque al cambiar las posiciones anteriores, él puede ser que esté ganando algunas cosas en ese proceso. No ahora, tanto como aparenta, pero gana. Puede ser que gane algo. Ahora, sí, gana algo. Eso es lo inmediato. El problema de una guerra comercial es que no gana nadie. ¿Que no gana? Nadie. No gana nadie. ¿Por qué? No gana nadie. Explica eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que él está ganando. Bueno, por pues lo siguiente, en lo inmediato. Mira qué pasa. Si un país como Estados Unidos, un país grande, establece restricciones arancelarias y tarifarias al resto del mundo, o a países grandes como China, o a bloques comerciales como el europeo, en un primer momento, la aplicación de las tarifas pueden llevar a una situación de bienestar mayor en Estados Unidos, en un primer momento. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Como los países a quien él está aplicando las tarifas son países grandes también, esa decisión de Trump es buena si los países grandes no toman medidas de retaliación. No toman medidas de retaliación. Si no toman medidas de retaliación, es una ganancia neta para Estados Unidos. Pero eso no es la realidad. Cuando a un país grande le aplican nuevas tarifas, ese país grande o ese bloque de países grandes va sencillamente a reaccionar. Y comienza entonces una guerra comercial, que es lo que se llama de yo te aumento la tarifa, tú me aumentas la tarifa, y que al final, ¿qué está pasando? Que tú estás eliminando comercio internacional, está eliminando una gran parte de los movimientos internacionales, que es parte del crecimiento de las economías, el hecho de que puedan tener un flujo de comercio internacional, un flujo de capitales que sea importante. Entonces, al final, tú lo que tienes, una reducción total del comercio y de la producción mundial, y han perdido tanto los que iniciaron la guerra como los que la siguieron. Pedro, finalmente hemos pasado muchos años y el empresariado ha estado a la cabeza reclamando un nuevo modelo de desarrollo económico-social en el país. La economía dominicana se ve cada día más dependiente del financiamiento público, externo y ya interno también. Por otro lado, las remesas de los dominicanos en el exterior son hoy día un factor tan importante como el turismo. El turismo depende de factores externos. Hay una tendencia a subir los precios del petróleo de nuevo, que ha subido firmemente este año. Esa demanda como que se ha apagado, que la gente se cansó. Bueno, esa fue una demanda. A pesar de que los factores están apuntando cada vez más a la necesidad de eso. Esa demanda fue el primer gran discurso de presidente Medina fue precisamente con un cambio de modelo, cuando tomó posesión en su primer gobierno. En el 2012. En el 2012, y eso es algo que compró el sector empresarial, que el gobierno iba a hacer un cambio del modelo económico. La verdad es que el modelo económico no cambió. No solo no cambió, no va a cambiar. Bueno, las exportaciones crecieron un 3%, dicen. ¿Qué significa 3% de crecimiento? ¿Y las importaciones cuánto? Sí,
Exactamente. Entonces, realmente no hubo un cambio, no ha habido un cambio de modelo. Tú analizas la política monetaria, la política fiscal, es una continuación de lo mismo. No ha habido ese cambio. El modelo tiene sus problemas. Ahora, una economía que tú tienes, las remesas son 6.000 millones de dólares. Sí, casi Esos son 1.000 millones menos que el turismo, eso 500 millones menos. es la mitad de un presupuesto casi del país. Sí, de las remesas de los dominicanos. De las que están remesas fajados de en los el dominicanos es prácticamente 50% de un presupuesto nacional. Lo que quiere decir eso que es un gobierno. si vemos eso, el turismo, la inversión extranjera, quiere decir que la generación interna sigue siendo muy pobre. Eso es. O sea, que estamos dependiendo pues, las remesas son donaciones, las remesas no son transacciones comerciales, o sea, no envuelven una creatividad comercial. Es sencillamente una donación. Tú tienes también el rol, aquí no se ha cuantificado debidamente el rol que juega el narcotráfico. El lavado de dinero en narcotráfico. Los economistas, ustedes no hablan de eso. Bueno, lo estoy diciendo. No quieren. Lo estoy diciendo. Pero aquí, nadie quiere meterle la mano a esa candelada. No, nadie quiere. Y debiera, porque eso es parte de un modelo económico, es parte de un modelo económico que genera esa situación. Entonces tú dices, bueno, que tengo las remesas, tengo el narcotráfico, y tengo la informalidad de la economía en sentido general, que constituye no sé si un resultado del modelo, pero que están ahí como parte del desempeño económico. Bueno, vamos a agradecerle a Pedro Silverio, un destacado economista, académico, profesor universitario, que haya venido a conversar esta mañana con nosotros y desearle éxito. Hay que seguir leyendo sus artículos los viernes en el Diario Libre, tiene casi una página los viernes. Siempre son muy ilustrativos. Te agradecemos mucho por esos artículos, Pedro, que a nosotros lo que tenemos que decir muchísimas pendejadas todos los días nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Gracias.